Hola Sebastián, buenos días. ¿Qué tal? Todo bien, todo No, bien. ¿Y tú? ahí Está lloviendo feo por acá. ¿A qué? Está que llueve bastante feo. Si es que te escucha. Ah, ¿sigue lloviendo? Sí, Ah, ya, no, acá al sur no. Ah, sí estuvo lloviendo en la madrugada, pero no. Pero ya paró. Está medio mojado todo, pero medio húmedo. Pero no. Pero no, ¿cómo se llama? No, ya dejó de llover. Me levanté a las 5 y ahí sí, a las 5 de la mañana estaba lloviendo. Hasta las 6 más o menos. ya veo. Ya, sí, pues, hoy día tengo el. Hoy día Steffi tiene un recital de piano. Voy a ir más de un rato. A la tarde tiene. Vamos a ver qué tal, cómo va el avance en eso. Y bueno, este, esta es la reunión final, ¿no? De cómo se llama de este libro. Es interesante el libro. Sí, 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 de este de acá, ¿no? De este. El camino hacia el Lean Startup de Eric Rice. Ya hoy día lo terminamos. Son 400 páginas que como jugando se te van, ¿no? Sí, sí, porque no te das cuenta, pero terminas leyendo todo. Es lo que sucede. Luego que cuando te das cuenta que leíste muchas páginas, ya se te facilita varias para otros. Sí. Es lo que me pasó con esto, pues cuando comenzamos esto yo no solía mucho, yo no solía leer tanto, pero fue bastante interesante. Ah, a mí también me ha pasado algo parecido. Por ejemplo, yo no era tanto de leer. O sea, podía leer, pero no me comprometía a leer, ¿no? O sea, este, en cambio, al haber estado organizando este club de lectura, me, el principal compromiso es conmigo mismo. O sea, Sí, pues, no me puedo fallar a mí mismo. Puedo fallarle a todos, pero a mí mismo no. Entonces, trato de avanzar con todas las lecturas y como jugando, se van acabando libros. Este, mira, este es el libro que pienso sacar para la quinta edición. Es este libro. Es un libro antiguo. Tiene ya ya. varios años. Es Generación de Modelo de Negocio. Esto está escrito por Alexander Osterwalker. Este es un libro bien peculiar porque por la forma en la que está hecho, ¿no? Y bueno, casi todo el mundo conoce el lienzo o el modelo Canva de, mo- de cómo se llama, se hace cómo se plantea un modelo de negocio. Entonces, este libro es fundamental para todos los que quieren meterse en negocios y a veces nosotros nos hemos metido en negocios y no lo hemos tenido claro o hemos sido muy empíricos, a puro olfato, pero todo tiene una técnica. Hay una forma de hacer las cosas y este libro básicamente lo sintetiza, lo pone muy lúdico, con muchos colores, con muchos ejemplos. Yo leí una buena parte de ese libro hace años y ahora en la siguiente edición lo quiero tomar. Es un libro más fácil lectura que estos de Eric Rice, pero se complementa, se engrana perfectamente. Se engrana perfectamente. Entonces, va a servir bastante. Y, y bueno, vamos a avanzar con esto de acá. Ah, no, todavía no he compartido, ¿no? Vamos a compartir. Sí se ve, ¿no seas? Sí, sí, a ver. Ya. Entonces vamos a ver esto de acá. Vamos a hacer la presentación. Bueno, como se acordarán, se ha retrasado esta edición una semana por temas de salud, ¿no? Este, Esto debe haber terminado el 16. Estamos terminando el 23 de febrero de 2025, ¿no? Entonces, en esta,
esta última reunión lo que vamos a ver es esta parte, ¿no? El capítulo 11 hace una política pública pro emprendedora. Y vamos a ver ya el último, que es el epílogo, casi la despedida de que hace el autor con respecto al libro, ¿no? Entonces tendríamos dos mapas mentales, ¿no? Este que es el capítulo 11 y este que es ya de la despedida, del epílogo. Aquí en esta presentación, quiero dejarles varios links de referencia, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas más interesantes que tiene que ver con el capítulo 11 que es de política pública pro emprendedora. Cada país ha implementado diversas políticas en favor de los emprendedores, ¿no? Y una de las más interesantes es la que ha implementado el Perú, que es Startup Perú. Hay Startup Chile, no estoy seguro si hay Startup Colombia, pero Startup Chile sí existe. Entonces, ¿qué son? Son fondos concursables. Son fondos concursables dirigidos a emprendedores, a startups que ya tienen un modelo de negocio validado, tienen operaciones, tienen ventas, no necesariamente que sean rentables, pero, pero con ya tienen avance. Entonces, hay fondos interesantes por ahí. Ahí, espérate. Y este es Pro Innovate, o sea, en la dirección que... es decir, este programa, este fondo concursable está en el Ministerio de Producción y está dentro de una dirección, una organización, una parte del ministerio que se llama Pro Innovate. Y este es uno de sus productos. Tiene otros productos que no están dirigidos a startups, que están dirigidos a empresas normales, por ejemplo, para innovación, para adquisición de tecnología, para otras cosas, ¿no? Es el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación, Pro Innovate. Acá en este video, acá te indican cuáles son los productos que tiene Pro Innovate. Uno de estos es Startup Perú, pero hay otros. Lo interesante es que no son préstamos, sino que te entregan, son fondos no reembolsables. O sea, no requiere una devolución. Entonces no hay tasa de interés, no hay nada de eso. Solamente es una apuesta, como un capital semilla. Después también hay este video, es bien interesante, ¿no? Es del Concitep, de una conferencia que hace este señor, David Luján. Y aquí te explica toda la diferencia entre lo que son incubadoras y aceleradoras de negocios. Incluso te cuenta la historia de cómo surgieron, ¿no? Eso surgió en Estados Unidos, no surgió en el Perú. Entonces, acá simplemente se ha adoptado. Entonces, es bastante interesante, dura como 40 y tantos minutos. Eh, no, de repente no es muy visual, pero el contenido está muy bueno. Después de de lo que es una incubadora, una aceleradora, hay otro concepto que es el Venture Capital, ¿no? O los VC. Este de acá, este link te traslada a un artículo del blog Startupeable, ¿no? Y en este artículo te definen qué es el Venture Capital, te explican las características y además te adjuntan este video que también, en la cual hacen una entrevista a una persona que no me acuerdo el nombre, pero ¿cómo se llama? Que es el responsable de Polígono Capital, que es, es ¿cómo se llama? Es un fondo que invierte en diversas cosas y entre ellos, este, capital de riesgo. Este de acá lo he sacado del libro, esta dirección. En el libro, la última parte del libro, casi la última del capítulo 10 habla de lo que son ¿cómo se llama? La bolsa de valores de largo plazo. Y es un proyecto que Eric Rice tenía y ya lo ha sacado. Entonces he buscado en internet y sí, ya lo tiene.
Es como una bolsa de valores, pero para startups, este, ¿cómo se llama? De largo plazo. Evidentemente, es, por lo que he visto, solamente está en alguna parte de Estados Unidos, no, o sea, desde acá no podrías presentarte, pero es interesante lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que estaría en la presentación. Vamos a ver acá un toque. Sí se ve, Sebas, ¿no? Ya, vamos a ver. Sí, sí se ve descuido. Ya, vamos a ver el capítulo 10 de la parte 3. El capítulo 10, 11 que diga, hacia una política pública proemprendedora. Eh, no sé, este capítulo es el capítulo que me parece más controvertido, ¿no? Por algunas cosas que propone el autor y con las cuales yo no estoy de acuerdo en varias de ellas, ¿no? Eh, pero eso tiene que ver porque, este, bueno, mi posición o mi filosofía es básicamente una filosofía liberal, ¿no? Eh, alineada a lo que es el liberalismo y a toda esa corriente de pensamiento, muy al estilo de escuela austriaca, en lo que es economía. Eh, pero entiendo las propuestas de Eric Rice porque Eric Rice es un emprendedor, es un ingeniero, emprendedor. eh, Podríamos decirte que es habitante de Silicon Valley. Silicon Valley queda en California, uno de los uno de los estados más progresistas de Estados Unidos, ¿no? Que tiene unas ideas, que en general comparten unas ideas que pueden ser disruptivas, innovadoras, pero algunas de esas van contra el sentido común. Algunas cosas de eso lo hemos visto por ejemplo, en los incendios que ha habido hace poco, ¿no? En los cuales creyeron que la naturaleza no debería ser impedida, ¿no? Y, y quitaron o sea, no debería ser, este, el cauce natural de la naturaleza no debería de ser interrumpida por el ser humano. Entonces, habían reservorios de agua, ¿cómo se llama? Que los diversos gobernantes del estado paulatinamente decidieron eliminar, ¿no? Derruir, derrumbar, demoler. A la hora que vino un incendio masivo, básicamente ya no había eso, no había agua con qué combatir esos incendios. Entonces, hay cosas que se llevan al extremo, pues trae unos resultados irracionales. No, Eric Rice no llega a ese extremo, es un pensador, ¿no? Lo ve desde otro punto de vista, pero creo que sí, de todos modos, esa cultura puede influir. Este, y bueno, la política pública es básicamente una propuesta, es decir, es un conjunto de ideas que guían el uso de recursos en determinado sector. En este caso se centra en lo que es el emprendimiento, ¿no? Entonces, los que diseñan política pública generalmente son académicos, intelectuales, influenciados por políticos, por la visión de un político o de algunos políticos. Por ejemplo, queremos, ¿cómo se llama? Fomentar el sembrío de espárragos en el sur del Perú, en la costa sur del Perú. Entonces, pucha, ya, esa es la idea de un político. Pero eso es una idea, nomás una visión del político. Entonces, ¿qué se hace? Se contrata a académicos, que pueden ser sociólogos, ingenieros agrónomos, economistas, y diseñan la política pública. O sea, es una investigación, se hace, se propone, y eso después tiene que aprobarse mediante leyes, ¿no? Mediante marcos normativos que permitan que eso se vuelva realidad. Entonces, básicamente eso trata este capítulo. Y
Dice que las políticas, que son los políticos y los funcionarios quienes van a definir esto, ¿no? Pero el problema es que muchos políticos y funcionarios no se ven a sí mismos como emprendedores. Entonces, ese es uno de los primeros puntos que sacan en el libro y que es verdad. Después indica que el espíritu emprendedor, que es lo que se ha visto alrededor del libro, debería ser considerado como una herramienta para el desarrollo de un ecosistema empresarial. Y es ahí, ese es el motivo por el cual debería intervenir la política pública, porque, porque la política pública no es que busque que todo el mundo sea emprendedor, sino que se cree que se incremente un ecosistema empresarial. Es que también es cierto, pues no, por ejemplo, una startup, una empresa que se funda como startup, su objetivo no es quedarse 5 años, 10, 20, 30 años como startup, sino es volverse una empresa, una corporación grande, ¿no? Y formar parte del ecosistema empresarial. Ese es el verdadero objetivo. Los principios emprendedores deben utilizarse para la elaboración de políticas. Todo esto que hemos visto, por ejemplo, el producto mínimo viable, aprender de los consumidores y todo eso, propuesta, hipótesis de valor, hipótesis de crecimiento, todo eso, esas técnicas deberían de utilizarse para poder elaborar las políticas públicas en temas de emprendimiento. Y acá es donde empieza la parte fea, ¿no? Eh, es esta señora que se llama Mariana Mazzucato. Esta es una de las principales, ¿cómo se llama? Economistas, si no me equivoco, últimamente inventada mucho, que todo el sector de izquierda latinoamericano, mundial, la destacan, ¿no? Entonces, y me parecen sus ideas, a mí me parecen bastante peligrosas por algunas cosas que dice, ¿no? Que no la, o sea, cree mucho en el intervencionismo del Estado, de manera activa, no de manera promotora, sino, o sea, yo diría que es una persona de izquierda y que promueve esas ideas, ¿no? O sea, básicamente como que con recursos de todos puede hacerse, justificarse cualquier cosa, ¿no? Entonces, es lo que a mí me preocupa. Me sorprendió bastante ver este nombre en el último capítulo del libro, pero bueno, sin embargo, la cita que hace Eric Rice no es de las más comprometedoras que tiene la señora Ma- Mariana, ¿no? Lo que ella dice es que, ¿cómo se llama? Que el tema de la innovación, ¿no? Debe de ser de crearse ecosistemas entre públicos y privados que reconozcan que la creación de riqueza es un esfuerzo colectivo. Yo he resaltado un poco de las frases, porque su discurso de ella es prácticamente siempre así, dice, justifican sus recompensas, ¿no? O sea, siempre tiene ese tufillo medio raro, ¿no? También este tufillo colectivo, todo lo que es colectivo a mí me parece bien complicado. Y dice, porque una sociedad emprendedora necesita primero un Estado emprendedor. Y eso también me parece bien peligroso. Por ejemplo, nosotros ahorita estamos con toda la crisis de Petroperú. Entonces, un Estado empresario, un Estado emprendedor. Porque un Estado emprendedor es básicamente un Estado que ya entra a la actividad económica directo. Y eso me parece a mí bastante peligroso. ¿Por qué? Porque no entra con los recursos, con el patrimonio. Porque los recursos que invierte no es el patrimonio del presidente, ni de los ministros, no es su patrimonio personal, ni de los funcionarios públicos. Es invierte en los recursos que son extraídos a las personas a través de impuestos.
Y eso es lo que me parece a mí bastante peligroso, ¿no? Es decir, cuando usted compra una gaseosa, un libro, lo que sea, está pagando impuestos. Y esos recursos, siguiendo una política de un Estado emprendedor, podría, esos recursos podrían ser acumulados de todos los millones de peruanos y usarlo para invertirlo en lo que un pequeño grupito, un pequeño grupo, decida que es más conveniente. Eso es lo que me parece bastante peligroso. Cuando otra cosa distinta es fomentar una política, ¿no? Eso es diferente. Promover, desregular, hacer facilidades, eso me parece otra cosa. Bueno, después, esto sí es cierto. Esta es una frase que está en este capítulo que dice que si quieres que haya más emprendedores, tienes que pensar en lo que están haciendo los fundadores de ese emprendimiento 5 minutos antes de fundar su empresa. Entonces, si tú te preguntas, por ejemplo, al fundar una empresa, qué hace una persona en el Perú? Tiene que ir a registros públicos, físicamente. Tiene que sacar un esto de búsqueda del nombre. De ahí tiene que ir donde un abogado. Tiene que ir a un notario. De ahí tiene que regresar a registros públicos. Tiene que ir a sacar una cuenta bancaria de empresa. Este, y de ahí le tienen que entregar sus escrituras. De ahí tiene que ir a Sunaga. O sea, todavía no hay nada, no funciona nada. De ahí tiene que ir a Sunag a conseguir su RUC. De ahí, pues, ponte que alquila un local o qué sé yo. Tiene que esperar el tiempo necesario ¿cómo se llama? Para que le hagan para obtener su licencia de funcionamiento. Este, la cual puede variar el plazo dependiendo de la municipalidad. Entonces, esas cosas son las que deberían de hacerse más simples, más fáciles, ¿no? Y a eso se refiere. ¿Qué es lo que hace un emprendedor 5 minutos antes de fundar su empresa? Está en un montón de papeleo por acá, por allá. Entonces, si eso tú lo reduces, esa ya es una política pro emprendedora. Después acá, Eric Rice indica que las startups tienen por lo menos, de manera muy rudimentaria, estos tres componentes: producto, capital y mano de obra. Ahora, ¿qué pasa? El producto y el capital discurre por el mundo de manera prácticamente sin problemas, sin restricciones. Pero es el capital, es la mano de obra, la que sí difícilmente tiene ese mismo nivel de movilidad. Entonces, ¿qué es lo que más o menos se puede intuir? Que si bien los productos y el capital se moverán por el mundo, el empleo que, que genera ese producto generalmente va a ser local. Entonces, las políticas pro emprendedoras, pro startups, saben o sea, en última instancia, lo que promueven es empleo local, la generación de empleo local. Eso es lo que buscas. Eso es lo que busca quien diseña una política pública, es quiero que las empresas que se generen empleo local. No los productos de esas empresas, porque los productos y el capital se mueven como locos por el mundo, pero las personas no. Después dice, él plantea que la verdadera política emprendedora debe empezar por esta pregunta: ¿qué es lo que motiva a los emprendedores? ¿Qué es lo que hace que alguien genere una empresa? Y comenta que en su experiencia, habiendo cómo se llama, visto de todo, dice que lo que más o menos los emprendedores les provoca o los motiva a generar una empresa es primero la visión y el potencial. Es decir, hay personas que quieren solucionar un problema y cambiar el mundo en un aspecto particular. Son ese tipo de personas. Después
otro tema es que las habilidades y los recursos. Este, lo que es cierto es que no todas las personas pueden entrar al mundo de las startups, ¿no? Sino que generalmente se requiere personal calificado, ¿no? Y con competencias altas, por lo general. Por ejemplo, un crack en programación, un crack en diseño, o sea, ese tipo de perfiles, ¿no? O un crack en temas de gestión, un crack en ventas, o sea, después es el tema del riesgo y la responsabilidad, ¿no? Este, una de las cosas que limita a los emprendedores es este, la posibilidad de que fracasen, ¿no? Este, hay mucha gente que no emprende por ese motivo, ¿no? Tiene el deseo de hacer algo trascendente, tiene las habilidades para hacerlo, pero se detiene porque tal vez en el trabajo en el que está gana lo suficiente, está ya institucionalizado y ponerse en riesgo es es bien, poner en riesgo todo eso eh, es bien, bien difícil, ¿no? El tema es la responsabilidad también. En lo que respecta a la responsabilidad, generalmente se busca que un emprendedor haga su emprendimiento, genere sus startups lo más temprano posible. O sea, antes que tenga familia, antes que tenga hijos, gente que dependa de... En un aspecto que comenta acá Eric Rice es que en algunos países, en algunas culturas, si tú has emprendido una startup y esta ha fracasado, prácticamente es tu sentencia de muerte. Es decir, difícilmente te van a dar otro empleo. Te vas a poder conseguir empleo y hasta termina siendo vetado en el sistema crediticio. Entonces, esa forma, claro, eso no ocurre en Estados Unidos ni en el Perú, pero existen culturas en las que lo ven así. Entonces, ese riesgo tan alto, pues se salienta a cualquiera, ¿no? Lo que dice Eric Ray es que las políticas públicas, la verdadera política pública debería de impactar alguno o varios de estos aspectos, ¿no? La visión, potencial, las habilidades, los recursos, los riesgos y responsabilidades. En alguno de estos puntos debería de ser el diseño de las políticas. Acá falta una I. Entonces, lo que también es cierto es esto, ¿no? Dice, actualmente los sistemas, o sea, como marco, las políticas públicas que pueden ser fiscales, las políticas de empleo y todo lo que están buscando realmente es hacer que abandones tus ideas, ¿no? En el Perú estamos bien fregados por el tema del marco del empleo, ¿no? ¿Cómo se llama? Nuestro mercado de trabajo es bastante eficiente porque tiene muchos costos asociados a contratar a alguien. Contratar a una persona de manera formal es muy costoso para las empresas. ¿Por qué? Porque el Estado le ha garantizado demasiados derechos a los trabajadores y eso hace pues de que la rentabilidad que tendría que aportar, o sea, la productividad, la rentabilidad que tendría que aportar cada trabajador tiene que ser elevada. Entonces, ante una bolsa enorme de gente que su productividad es baja, ¿no? Entonces, no te conviene pues contratar a personal de manera formal.
La reforma justo del mercado de trabajo fue algo que nunca se ha tocado y ningún político lo quiere hacer. Se ha hecho la reforma monetaria, reforma fiscal, pero la reforma laboral no se ha tocado. Sigue siendo pésima como siempre, ¿no? El, el contexto emprendedor, ¿no? Entonces, lo que te dice el Ray es que se debe buscar fomentar el capital humano. Acá comenta algunos aspectos como el seguro de asistencia sanitaria. Dice que muchos emprendedores tienen problemas de salud. Esto es con la realidad americana, ¿no? Y que, y que al dedicarse a un emprendimiento, pues en muchos casos pierden su seguro médico, o sea, al dejar su empleo y cómo se llama, y dedicarse a su emprendimiento, es un factor importante para limitar su, su actividad, ¿no? Otro aspecto, bueno, acá también menciona prestaciones de asistencia sanitaria. Hay emprendimientos en temas de salud, básicamente la prestación de la prevención, ¿no? Y las consultas, ahí lo comenta. Después, eh, habla que también para fomentar el capital humano debería de incluirse en los planes de estudio, tanto de colegio como superior, habilidades de emprendimiento, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que menciona es el tema del fracaso, ¿no? La gente ve como que el fracaso es lo peor del mundo, pero en los negocios muchas veces uno aprende con los fracasos. Entonces, ese enfoque ya cambia bastante. Después también nos comenta que una política pública adecuada debe fomentar el capital humano y para eso deben implementarse modificaciones al tema migratorio. Este es el caso de Estados Unidos, ¿no? Es decir, tienes que atraer talento y hacer que se quede. No, no habla de las migraciones ilegales de mexicanos, venezolanos, en fin, de eso no, habla de talento. Entonces, lo que está pasando es que, lo que comenta en el libro, es que hay gente que termina quedándose en Estados Unidos estudiando en sus posgrados o incluso hasta lo que vendría a ser pregrado en la universidad, hasta el doctorado, y justo cuando termina, ya no tiene derecho a seguir quedándose en Estados Unidos después de haber pasado de repente 10 o 12 años y termina yéndose a su país. Pero con todo ese conocimiento y todos esos vínculos, incluso vínculos con capital de riesgo, ellos llegan a su país, este, arman su startup. Y como tienen vínculos con el capital en Estados Unidos, muchas veces ese capital como se mueve fácilmente, terminan financiando la startup, no sé, por ejemplo en otro país, por ejemplo en Irlanda, y, y ¿cómo se llama? Pero ¿cuál es el problema? Esto, la generación de empleo. El empleo se genera no en Estados Unidos, sino en Irlanda. Entonces, ese es el problema. Las relaciones laborales también, debe, ¿cómo se llama? Mejorarse los temas laborales dentro de las organizaciones, ¿no? Dentro de las startups. Este, hay también ocurre casos en los cuales hay fundadores de emprendimientos o startups, los CEOs, que nacen con un objetivo que es básicamente vender. O sea, hacen la empresa para venderla. Entonces ahí las relaciones laborales con tus trabajadores poco o nada te importa. Eh, en varios casos, no digo todos, ¿no? Entonces debe crearse un mecanismo para mejorar ese tipo de relación. Otro aspecto es el tema de la prestación por desempleo y startup. Eh, Acá lo que
comenta es típico del mercado americano, ¿no? En el mercado americano hay seguro de desempleo, ¿no? Y que en este seguro de desempleo te dan una cantidad de dinero por algunas semanas hasta que encuentres otro empleo. Este, pero ¿qué pasa con una startup, un emprendedor que forma su startup para el gobierno americano y está de repente él solo, ¿ya? Él solo en su departamento. Este, para el gobierno americano, ese señor ya no es un desempleado. Ya no es que no es que está en una actividad. Es cierto que está en una actividad y por ese motivo entonces le retiran el seguro de desempleo. Pese a que, bueno, lo que se queja Harry Rice es que esa actividad en esa etapa tan temprana no tiene ninguna rentabilidad, no tiene ningún ingreso. Es como casi si estuviera desempleado. Entonces, el, eso también es algo que recomienda que se vea, ¿no? En préstamos para pequeñas empresas, acá lo que indica es que se podría dar préstamos a empresas pequeñas ya directamente, ¿no? Mm, Eso de ahí yo no lo comparto, ¿ya? No comparto que el Estado preste dinero a empresas. Porque el Estado es un tema político, no es un tema técnico. O sea, muchas veces se vende que las organizaciones públicas o estatales son técnicas. Mentira, es política. ¿Y cómo van a hacer estas asignaciones de préstamos? Políticas. ¿Y quiénes van a trabajar en las entidades que prestan? Políticos. Entonces, nos relacionamos a la política. Entonces, ese es ese es el problema. No va a ser eficiente. Lo que tú podrías hacer es sí fomentar, generar incentivos a que el mercado financiero sea más competitivo, atrayendo nuevos jugadores globales o internacionales, o crear nuevos mecanismos que sí ellos presten privadamente a las pequeñas empresas. Esta de acá, por ejemplo, no es algo que yo comparto. Renta básica universal. Esto definitivamente a mí me vuela la cabeza. No es posible. Esa es una propuesta netamente socialista, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero qué es la renta básica universal? La renta básica universal es asegurarle a todos los ciudadanos un ingreso mínimo que no está vinculado al trabajo. O sea, no está vinculado a que haga nada. Solamente por el hecho de respirar ya tenga un ingreso. El tema es que esa es una locura. Es una locura porque ¿quién va a financiar ese ingreso? Ese ingreso mínimo, que podría ser, pongamos en el Perú, no sé, 500 soles. 500 soles para todos los peruanos, mínimo, mensual. ¿Quién va a pagar esos 500 soles? Lo va a pagar aquellas personas que sí trabajan, que sí producen. ¿Cómo lo va a pagar? A través de impuestos. De repente, para poder cubrir esos 500 soles tienes que aumentar el IGB, el impuesto general a las ventas que hay en Perú, de 18 a 23%. Entonces todos los productos se encarecen. Todos tenemos que pagarle a un grupo de gente que va a tener ingresos solamente por el hecho de respirar, por el hecho de existir. No está vinculado a ningún tema productivo, a ningún tema de nada. Entonces, esto de aquí me parece una locura. Una locura. Y más en países pobres como el caso de Perú. El libro me ha parecido a mí excepcional, muy bueno, pero hay cosas que no comparto y estas son algunas cosas, ¿no? Como que el Estado preste directamente a pequeñas empresas, jamás. La renta básica universal, jamás. Que ojo, que no es lo mismo, no es lo mismo que, no es que yo esté diciendo que a las personas más necesitadas, que están en situación muy desfavorecida, no se le ayude. Se le puede ayudar, pero solo a esas personas.
Una renta básica universal es a cualquier persona que está en condiciones de salud, de bien de la cabeza y todo, le vas a dar un sueldo, una, una remuneración mensual, a costa de millones de personas que sí se rompen el lomo trabajando. O sea, eso no me parece. Flexibilidad normativa, esto sí, esto sí. Este, la normatividad a escala variable, es decir, cuando una empresa es pequeña, las regulaciones deberían de ser también pequeñas y flexibles. Eh, el pacto de no competencia y ley de patentes. O sea, muchos de los contratos que se ponen actualmente, por ejemplo, impiden que una persona pueda llevarse el conocimiento que ha desarrollado él mismo en una organización a otro lado. Entonces, ¿por qué? Porque le han puesto esto de no competencia. Por un tiempo, no sé, por 5 años, no puedes usar ningún conocimiento que hayas desarrollado en este negocio. Y si te detectan, te meten una demanda. Eso Harry Rice no lo comparte porque eso limita la competencia, lo cual sí está correcto. Ahí sí estoy de acuerdo. Y las leyes de patentes, una de las cosas más difíciles es el tema de las patentes para las startups, porque muchos de los productos de las startups son a veces prototipos, ¿no? Y tienen la versión 0.1, 0.2. Entonces, estar registrando por cada versión las patentes es bastante engorroso, ¿no? Entonces, debería ser un mecanismo más fácil, ¿no? Cada diseño, cada esto, te imaginas, es una burocracia enorme. El régimen de insolvencia. Esto tiene que ver con el riesgo, ¿no? Acá comenta en el libro que hay algunas zonas del mundo en el cual si tú haces una startup y fracasas, difícilmente vas a encontrar empleo nuevamente. Y difícilmente vas a ser factible de un crédito. Entonces prácticamente te condenan. Entonces, eso es lo que dice que eso debería de cambiar. Con respecto a reformas cívicas. Acá hay un tema que también es controversial en este capítulo, que es el tema de las ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro y otras de bien social. Mira, yo, perfecto que haya fundaciones, este, organizaciones que ayudan a los demás, me encanta ese tema, pero no con fondos públicos, ni locales ni internacionales. ¿A qué me refiero? Este, ¿Y por qué no con fondos públicos? Porque esas organizaciones que, que usan fondos públicos están usando recursos que han sido extraídos a los contribuyentes, a los ciudadanos, ¿no? Entonces, eso me parece a mí muy, muy peligroso. En este capítulo, por ejemplo, Harry Rice comenta algunos trabajos que ha hecho USAID, ¿no? Entonces, y bueno, por la información que se tiene, USAID definitivamente ha sido una entidad controversial, ¿no? Este, puede que haya hecho algunas cosas bien, pero ha gastado dinero de contribuyentes norteamericanos en cosas que no tienen ningún impacto. Entonces, eso es despilfarro. Y precisamente el método Lean Startup busca que los despilfarros tengan, o sea, tiendan a ser cero. Esto sí estoy de acuerdo totalmente. Datos abiertos. Se refiere a que el gobierno de Estados Unidos tiene una política de datos abiertos, ¿no? Son diversos tipos de información que tiene el Estado y que los pone a disposición de todos los ciudadanos del país y del mundo para que puedan
diseñar sus políticas, sus negocios, lo que sea. Eso está totalmente bien. Eh, Acá habla de los mercados de capitales, ¿no? Del gobierno corporativo y el cortoplacismo. ¿Qué se refiere a este ítem? Este ítem, eh, principalmente acá Eric Rice advierte de que, de nuevo, es el contexto americano, que las empresas, las startups, terminan llegando a bolsa demasiado tarde, ¿no? O sea, los emprendedores llegan a la bolsa de valores demasiado tarde. Que eso debería ser mucho más rápido. Y precisamente hay un aspecto fundamental para que una empresa pueda llegar a cotizar en bolsa, es que tiene que tener dentro el gobierno corporativo. Es decir, no se refiere a que es parte del Estado, nada, nada. El gobierno corporativo es una especie de cómo la empresa está gestionada, cómo está organizada, qué política sigue, o sea, todo muy transparente, ¿no? Todo muy, muy legal. Y el cortoplacismo se refiere a que los generalmente existe un enfoque en buscar los resultados ya, o sea, lo más rápido, al siguiente trimestre, ¿no? El mercado de capitales está orientado a eso, ¿no? A, a ver los reportes, los, eh, por ejemplo, los reportes de ingresos, lo que le llaman en Estados Unidos los earnings, ¿no? Estos son trimestrales. Entonces, todo este sistema está enfocado a buscar el corto plazo. Entonces, eso es lo que más o menos un poco critica ahí Eric Rice, en lo cual ahí sí comparto. Em, Aquí es donde ya Eric Rice empieza a comentar de que debería existir un mercado de valores de largo plazo, ¿no? Entonces, él mismo ha decidido crearlo. Eso es lo que hace un emprendedor, pues. Eso es lo que hace un emprendedor. Y es este. Este es el emprendimiento con el cual están, busca hacer un mercado de valores de corto plazo, de largo plazo, ¿no? Entonces, ahí comenta un poco, aunque dice que mejor para más detalle vayan a la página. Y el último ítem es que las políticas públicas pueden también usar el método Lean Startup, ¿no? Es decir, hacer pequeños experimentos y hacer una política mínima viable. Y después, si esto tiene mayor pegada, poder ir generalizando. Por ejemplo, una política mínimo viable que yo creo que debería de hacerse en el Perú y que no sé por qué no se hace, es el tema de los vouchers educativos, ¿no? Coger una región, no sé, por ejemplo, una región que tenga los peores índices de repente de educativos del Perú, toda una región, y hacer que esa región se convierta exclusivamente, hacer las reformas que tengan que hacerse para que pasen a un sistema privado totalmente, ¿no? Y que la compensación del Estado sea a través de vouchers, ¿no? Entonces, y ver qué resultados trae en los siguientes años, si es que logra despuntarse o no. Entonces, eso es una política mínima viable, es un experimento que se podría hacer y que bueno, no se hace en el caso yo latinoamericano no se hace. Bueno, ¿qué te pareció, Sebas? ¿Estás ahí? Sebastián. Sí, disculpa, José. Nada, que ya había terminado el Sí, capítulo. Está un poco controversial ese capítulo porque propone políticas públicas pro emprendedores, pero hay algunas cosas que no, la verdad no comparto.
Sí, es el punto de vista de cada persona, al fin y al cabo. Él demostró su punto de vista de cómo sería. Cada uno puede tener, al fin y al cabo, su punto de vista. Sí, sí, es cierto. El problema es que hay puntos de vista que perjudica a todos, pues. O sea, Sí, pues, aunque perjudique a todos, es la cosa de, ya es la cosa del sujeto, al fin y al cabo. sí, Todos tienen derecho, al fin y al cabo, de ponerse y todo. sí, pues. Bueno, hay la parte final, que es el Sí, es epílogo. un tema bastante complicado eso, al fin y al cabo. Sí, ¿Ah? Pero es como el sujeto lo ve, al fin y al cabo, y ya está. Podemos estar en desacuerdo y otra gente puede estar en de acuerdo. claro, De acuerdo. hay gente que está totalmente de acuerdo en usar los recursos de los contribuyentes en cualquier cosa, ¿no? Sí, aunque está mal, sí, Dar, para eso. dar crédito a sus amigos, a lo que sea, hacer una... y que están felices, pero hay otros que pues dicen, no, ¿sabes qué? Tienes que usarlo, el Estado tiene que ser pequeño, y pero muy efectivo, y promover básicamente competencia, creación de mercados, y que el sector privado se arregle, ¿no? Mm. Que ese es más o menos el marco en el cual yo veo las cosas, pero me parece que en algunas cosas del libro, en esa última parte sí discrepo con Henry Rice, pero bueno, ¿qué se hace? Y es normal. Sí. Esta parte ya es la salida, o sea, el cierre del libro, ¿no? Y Mm. y bueno, básicamente dice que hay que evitar estos cuatro jinetes del estancamiento económico en las empresas, en las startups. Uno es el cortoplacismo, o sea, decir solamente tratar de ver los los resultados en este mes, en este trimestre, y, y se trata en eso, pues te va a matar, no te va a dejar crecer nunca. Eh, Otro de los problemas que hay que evitar es este, la falta de oportunidades emprendedoras. Lo que sucede es que a medida que han surgido startups que la han roto, Sí. por ejemplo, esas startups de aplicativos para taxis, ¿cuántas hay ahorita? Hay varias, no sé, no sabría decir Sí, cuántas hay. hay varias, actualmente. Entonces, ¿qué Si no me hacen? acuerdo, si no me acuerdo mal, también intentaron con motos. Si no te acuerdas de esos tiempos. Como taxis. No, las motos, Ah, no, las no, moto no. Uber, que te llevaba, que pedías moto normal y te llevaban. Ah, no, esa no lo sabía. Sí, me acuerdo de eso porque fue todo un problema. O sea, la gente, la gente pedía moto porque era muy rápido, pero había un montón y a veces llegaban a robar también. O sea, era un problema muy grande, porque Ah, algunos tampoco no tenían directamente licencia. no, Era un temazo. Ah, claro, y la licencia de moto la consigues como si nada. O sea, hay gente que simplemente llama, contacta por Facebook y te traen la licencia de la moto a tu casa. Sin ningún control, nada, sin ninguna seguridad. No sabía eso, pero pero la idea es esta, o sea, en un mercado, cuando una startup sale y la rompe en el mercado, ya, prácticamente ese mercado, por ejemplo, en el ese de taxis por aplicativo, este, ese mercado prácticamente se satura. Entonces, te quedan menos sectores, menos estos para poder generar nuevas ideas rompedoras. O sea, ya qué otro, o sea, un nuevo emprendedor podría hacerle frente en el sector de taxis. Tal vez sí, tal vez no, pero ya es más difícil. O sea que al momento que hay startups que rompen en un sector, prácticamente hace difícil que en ese mismo sector surjan nuevos emprendimientos. Esa es una de las cosas que comenta Eric Rice. O sea, no es que no dice que sea imposible, pero lo que ya limita las ideas de negocio, ¿no? O por ejemplo, ahorita están habiendo el boom de los préstamos a través de aplicaciones.
Muchos son colombianos, sicarios, qué sé yo, pero algunos son verdaderos, otros son truchos. Pero va a haber un momento en que va a llegar una aplicación más poderosa, ¿no? O todo un banco. Y va a saturar, va a impedir que surjan nuevas, o va a ser más difícil que surjan después de esa, de ese jugador, que surjan nuevos jugadores. Entonces, ese es lo que se refiere Rice. En la pérdida de liderazgo es otro de los estancamientos que ¿cómo se llama? Ocurren, ¿no? Eh, lo que sucede es que, por ejemplo, algunos, algunas empresas se dedican a preservar el legado, ¿no? El, la forma en la que han estado haciendo las cosas y ya no se atreven a apostar en nada nuevo. Ya tienen unos ingresos que les permite operar y otros estar sin problemas y ahí ya pues se estancan. Y el otro es el crecimiento lento e inestable. Las empresas, muchas de las empresas normales, o sea, que no son startups, tienen una tasa de crecimiento de 10-15% anual. Y se contentan con ese nivel, ¿no? Entonces ya no buscan nada nuevo. Eso está relacionado también con el liderazgo. Y mientras que de repente pudieran invertir en una startup interna, la cual podría generar crecimientos de repente de 200-300%. O sea, que se duplique cada año, por ejemplo. Acá habla un poco de propósito de esta Ah, comunidad. Sí, sí, depende bastante del liderazgo, al fin y al cabo. Si no, tu líder no tiene algún pensamiento de crecimiento, está sería muerto. un, sí, está muerto directamente. O sea, deberían cambiar de líder y ya está, porque eh, tiene que progresar, pues, la gente. La empresa tiene que progresar y si tu líder ven que no está haciendo nada, ya sabes que no va a haber un crecimiento o probablemente se van a estancar ahí y ya está. Claro, No van a sí. hacer un crecimiento y ya está. No, si ven un crecimiento pues, de 3% en la empresa anual, está creciendo, pero está creciendo tan poco que es como si no estuviera creciendo. No nada, Mm, directamente. sí, pues. Eh, Depende del líder, tiene todo. sí, después dice que un poco el enfoque que él tiene es que el movimiento Lean Startup debería enfocarse en estos 6 ítems, tratar de promover esto, que es el tema de prosperidad, ¿no? Este, la prosperidad ampliamente compartida, rendición de cuentas, lo que es la investigación científica y reivindicación de la verdad, mentalidad de largo plazo, la oportunidad emprendedora universal y la inversión en, en bienes públicos. Esto sí me parece interesante. Aquí es donde sí podría intervenir el Estado. Por ejemplo, lo que son ciencias básicas, como es matemática, física y química. O sea, ¿por qué? Porque estas profesiones son ciencias que si se expanden, después ya las ingenierías que se desarrollan sobre estas ciencias podrían crear productos y servicios que generen negocios y mayor beneficios a los ciudadanos, ¿no? Ahí sí. Veamos. Y bueno, lo que él indica es que el seguir estas prácticas lo que va a generar, va a traer es definitivamente beneficios a todos, ¿no? Por ejemplo, el tema de sustitución de incentivos de corto plazo por incentivos a largo plazo. Vas a poder contrarrestar la tendencia creciente a la creación a la creación de nuevas empresas, ¿no? Vas a reducir lo que es la burocracia, vas a tener un mayor
el crecimiento de los avances orgánicos en las instituciones, ¿no? Tanto a niveles de ingeniería o finanzas, y, y va a traer consigo la posibilidad de replantear aspectos económicos, ¿no? Este, la verdad que en lo que está sucediendo ahorita está configurando un sistema económico y también social muy diferente desde que ha salido la inteligencia artificial full. Muchas cosas se están moviendo, ¿no? El, este, y creo que este año, hasta el 2030, creo que la velocidad en la que se va a mover el mundo va a ser enorme. Entonces, muchas de las empresas y organizaciones profesionales incluso, si no, si no cambian, si no están dispuestos a cambiarse, a cambiar rápidamente, no sé, la marea que viene se los va a llevar puestos. Es más, puede llegar el momento en que un trabajador llegue a su empresa y tranquilamente su trabajo y el de todos sus compañeros ha sido sustituido por una IA. Y eso es probable que pase ¿cómo se llama? En muy pocos años. Este, y eso está bien, está totalmente bien, porque no puedes detener el progreso. El progreso es parte. Lo que tienes que hacer es que tienes que reciclarte, adquirir nuevas habilidades, cambiar. Me acuerdo que una vez escuché una conferencia ¿cómo se llama? Del presidente del BCR, ahorita no me acuerdo, del presidente del BCR, Julio Velarde, el presidente del BCR en Perú, el cual se sorprendía sobre la movilidad laboral, ¿no? Que había visto en otros países y que en Sudamérica y particularmente en Perú prácticamente no existe, ¿no? O sea, una persona que es médico, desde que se gradúa hasta los últimos días de su vida, sigue siendo médico. Una persona que es abogado, sigue siendo abogado. O sea, es lo que estudió, lo ejerce. El contador, igual. Pero eso no ocurre en otros países. En Estados Unidos, alguien que estudió medicina, al, al poco, después de unos años de estar ejerciéndola, de- termina siendo inversionista inmobiliario y dedicándose a esa actividad. Después puede ser inversionista en bolsa. Después puede dedicarse a ser inversionista en temas de esparcimiento. Entonces, muchos cambian, ¿no? Cambian de profesión, de oficio, rápidamente y no necesariamente se quedan toda su vida ejerciendo la profesión que han estudiado. Entonces, es una de las características que, que me parece que eso es lo que viene en el caso de nosotros, de ti, Sebas, tratar de buscar nuevas cosas, ¿no? Y eso es un poco la idea también de este pequeño, este, este pequeño club de lectura, ¿no? Empezar a tener nuevas perspectivas de diversos aspectos, ¿no? Eh, Sobre todo de los negocios. Y bueno, pues Sebas, en todo caso ya terminamos el libro y nos veríamos en la siguiente edición. Ya pues, Cuídate. Chao. chau, chau, yo también. Chao, chao.